estamos de regreso ya y en la recta final con la presentación del cierre de no solo de la jornada, sino que del seminario que, como ustedes nos han acompañado, quizás algunos en estas dobles jornadas. Y el tema que quisimos abordar para este cierre es de bastante relevancia y muy del sur, muy nuestro, digamos. ¿Por qué? Porque los suelos de nuestra zona sur son fértiles por esencia y encontramos contenido de materia orgánica que en casos supera incluso el 20%. Son pocos los suelos en el mundo derivados de cenizas volcánicas con estas características. Esto nos plantea ventajas, ¿cierto? Claramente, pero también desafíos en el manejo nutricional, considerando las altas tasas de mineralización del nitrógeno proveniente de esta materia orgánica. Algunos expositores en presentaciones anteriores ya lo han mencionado. eh, por ejemplo, don Oscar Carrasco lo acaba de decir. Y por eso quisimos invitar al señor Rodrigo Ortega a desarrollar la ponencia del cierre de nuestro evento. Rodrigo Ortega es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Master of Science de Colorado State University, USA, doctor en filosofía, ¿cierto? PhD, Colorado State University, especialista en fertilidad de suelos, nutrición de plantas y agricultura de precisión. Académico de la Universidad Federico Santa María, socio fundador de la Sociedad Internacional de la Agricultura de Precisión, socio fundador y presidente de la Asociación Latinoamericana de Agricultura de Precisión, asesor internacional en suelos y agricultura de precisión, director del Grupo de Investigación en Suelo, Planta, Agua y Ambiente, GISPA, investigador en las áreas de manejo integrado de la nutrición, agricultura de precisión, modelamiento en agricultura, sustentabilidad agrícola, autor o coautor en más de 130 publicaciones científicas y divulgativas, por nombrar algunas cosas. Dejamos con ustedes al doctor Ortega con su presentación titulada Control de nitrógeno en frutales en programas de manejo integrado de la nutrición en la zona sur. Rodrigo, bienvenido. Aquí estamos todos Sí, escuchándolo. muy buenas tardes a todos. No sé si me pueden escuchar bien. Claramente confirmado, Rodrigo, te escuchamos bien y la presentación se ve también. Perfecto. Bueno, en primer término quiero agradecer a Coprinsem por invitarme a este seminario, pero también a los asistentes que están a la hora de almuerzo ya, ¿cierto? En esta última charla. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero la idea es poder transmitirles el mensaje de que se requiere hacer un control de nitrógeno en frutales en la zona sur. Bueno, siempre es bueno partir de lo general a lo particular. Seguramente estos temas se han tratado durante el seminario, pero siempre es bueno recordarlo, ¿cierto? Tenemos muchos desafíos en la agricultura del siglo XXI. El primero es positivo, ¿cierto? Una demanda creciente de alimentos, lo que a un país productor y exportador de alimentos como Chile nos favorece. Sin embargo, nos enfrentamos al cambio climático, tenemos suelos degradados y eso es una realidad que hay que reconocer. También tenemos pérdida de diversidad, ¿cierto? Los monocultivos predominan en muchos lugares. Hay contaminación de suelo, agua y aire. Basta ver aguas de pozo, aguas de río, ¿cierto? Para darnos cuenta que tenemos niveles de nitrato, por ejemplo, altos. Eh, y tenemos un problema claramente de disminución de la población rural que se traduce en problemas de mano de obra, ¿cierto? Que estamos viviendo en la agricultura. Y finalmente estamos enfrentando una sociedad empoderada que demanda alimentos sanos y nutritivos, producidos además de manera sustentable. Si nosotros miramos el cambio climático, por ejemplo, este es un excelente trabajo del Ministerio del Medio Ambiente, publicado el año 2020, donde se categorizó el país en términos del riesgo climático para la producción de varios cultivos, entre ellos el cerezo. Y si usted mira los colores, el color verde, por ejemplo, implica una oportunidad, y los verdes más claros donde no hay riesgo, y claramente las zonas con más riesgo son la zona central, la zona norte, hacia la costa también, y hacia el sur se ven zonas de mayor oportunidad, ¿cierto? Con menor riesgo para la producción frutícola. Bueno, eso también es una de las razones por qué la fruticultura se está desplazando hacia el sur. Bueno, frente a estos desafíos del siglo XXI, tenemos que cambiar el modelo productivo y hacia uno que considere el suelo y la calidad del suelo como base de la producción sustentable. Por otro lado, un modelo que utilice las mejores herramientas y tecnologías disponibles. Por ejemplo, hay muchas tecnologías interesantes, el uso de materias orgánicas, inhibidores de nitrificación, el uso de microorganismos, promotores de crecimiento de plantas.
Y una cosa muy importante, caminar hacia el manejo sitio específico, alejarnos de la receta, ¿cierto? Y trabajar cada vez de manera más sitio específica. Lo que se propone básicamente es mejorar la calidad integral del suelo, ¿cierto? Para retener más agua y nutrientes. Ese suelo de mejor calidad permite un mejor desarrollo de raíces, lo cual a su vez permite una buena biomasa aérea y eso soporta obviamente buenos rendimientos y calidad. Lo que buscamos en la práctica, ¿cierto?, es tener lo que llamamos suelos vivos, suelos bien equilibrados, sin excesos, que tengan una alta actividad de raíces, y si nosotros medimos la actividad biológica de este suelo, que sea una actividad biológica alta y ojalá permanente. Ahora, para evaluar la calidad del suelo existen muchos indicadores, algunos físicos, químicos, bioquímicos y biológicos, y nos estamos desplazando fuertemente a indicadores que son más sensibles, ¿cierto? En particular, indicadores bioquímicos y biológicos. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a ver la parte física o química, o algunos indicadores integrados como los que están en la parte de abajo de la pantalla. Ahora, si uno tuviera que definir un suelo de buena calidad para la producción frutal, estamos hablando de suelos con buenos contenidos de materia orgánica, cosa que se cumple ampliamente en el sur, ¿cierto? Que tenga una buena estructura, un pH cercano a la neutralidad, eso es un detalle que hay que manejar, que tenga niveles adecuados de nutrientes sin excesos. Lamentablemente en la zona norte, en la zona central en particular, tenemos muchos suelos donde se han aplicado excesos de nutrientes por muchos años que están bastante desequilibrados hoy día. La idea es que ese error no se cometa en el norte, en el sur, digo. Por lo tanto, hay que llevar muy bien monitoreado la fertilidad del suelo, que no exista toxicidad de metales y ojalá que tenga una alta actividad biológica. Uno de los problemas graves del cultivo de cerezo en particular, que también estamos viendo en el sur de Chile, es la acumulación de cobre. Producto de las aplicaciones de cobre, yo diría que este es uno de los factores más limitantes de la calidad del suelo. Mientras mayor sea la dosis de cobre total que aplicamos durante el año, mayores van a ser los niveles de cobre disponibles o extractables. Y aquí tenemos un caso extremo, ¿cierto? La zona central, la sexta región, donde en promedio este cuartel tiene alrededor de 70 partes por millón de cobre de TPA. Ya sobre 50 estamos hablando de un nivel tóxico. Uno debería empezar a preocuparse a partir de 10 partes por millón y cada vez más vemos hacia el sur ciertos suelos que rápidamente construyen cobre y ese es un factor bastante limitante, no solamente para el crecimiento del cultivo, sino que también para la actividad biológica, si es que estamos pensando en mejorar la calidad del suelo. En esta diapositiva se muestra la correlación, ¿cierto?, entre el cobre disponible, que es la suma de cobre soluble más intercambiable, y la actividad enzimática del suelo. Hay varias enzimas que se midieron, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, en una relacionada con el ciclo del nitrógeno, que es la ureasa, que es la encargada de transformar urea en amonio, tiene una relación inversa con el cobre, y lo mismo con otras enzimas, ¿cierto?, como la fosfatasa, etc. Afortunadamente, la relación es inversa con el carbono orgánico, y lo que significa que ahí tenemos una herramienta de manejo, ¿cierto?, para tratar de secuestrar cobre cuando este cobre está en niveles altos. Pero antes de llegar a esos niveles deberíamos tratar de reducir, ¿cierto?, las tasas de aplicación de cobre para evitar llegar a estos niveles de posible toxicidad. Bueno, en este contexto hemos trabajado ya por muchos años en una forma de hacer nutrición que llamamos manejo integrado. Y si ustedes se fijan, hay elementos centrales dentro de este manejo integrado. La analítica es un elemento muy importante, ¿cierto? Nunca más tomar decisiones sin información. La materia orgánica, ¿cierto?, como un elemento central. Y, por supuesto, el ajuste de dosis, entre otras cosas, como ustedes pueden ver aquí, está el manejo sitio específico, el uso de inhibidores, las enmiendas de suelo, el uso de microorganismos y fertilización foliar. Pero nos vamos hoy día a centrar en la dosis de nitrógeno y su relación, por supuesto, con la materia orgánica. Así que la charla va a ser esencialmente en temas de nitrógeno. Bueno, todos sabemos que el nitrógeno tiene un rol estructural, es componente de proteínas, de la clorofila, de los ácidos nucleicos, y a nivel de la agricultura tiene efectos agronómicos bien notables, tal como se ha expresado anteriormente, en crecimiento de hojas, brotes, la producción de fruta, por supuesto, pero también
tanto por falta como por exceso en el tema de enfermedades, ¿cierto? Excesos de nitrógeno promueven la presencia, por ejemplo, de más cáncer y otras enfermedades de la planta. Y, por supuesto, los efectos medioambientales, como la contaminación de agua y la contaminación atmosférica, que un poco la miramos en Chile, ¿cierto? La contaminación básicamente por óxido nitroso. Ahora, desde el punto de vista del manejo del nitrógeno, hay varios objetivos que uno tiene cuando maneja el nitrógeno en huertos frutales. Uno puede ser, ¿cierto?, los que pensamos en calidad del suelo, mejorar la calidad del suelo. Nos interesa que haya bastante nitrógeno orgánico en el suelo, por supuesto. El manejo del vigor, tal como se mencionó anteriormente, el manejo de las reservas de nitrógeno en los diferentes componentes del árbol, el manejo de la salud del árbol, la poda, ¿cierto? Si nosotros nos pasamos en el nitrógeno, claramente vamos a tener que podar más, maximizar la inducción de yemas, mejorar el rendimiento y la calidad de la fruta, y cosas que hoy día son muy importantes, minimizar el costo en fertilizantes y mano de obra. Y en el caso del nitrógeno, por ejemplo, todos sabemos que este año los nitrógenos vienen con precios bastante altos. Y una cosa que no es menor, ¿cierto?, minimizar el impacto ambiental. Como podemos ver, los objetivos del manejo del nitrógeno son bastante diversos en producción frutal y uno le puede poner más o menos énfasis a algunos de ellos. Ahora, el cerezo, por ejemplo, como un árbol de bajo requerimiento de frutas, ¿cierto? Se ve afectado en su calidad en función del nitrógeno aplicado. Esta es una publicación del autor Schwartz del año 2017, ¿cierto?, que es muy interesante porque lo que muestra acá es la dosis de nitrógeno, ¿cierto?, en gramos por árbol. Si pensamos en 1000 árboles, estamos hablando de una dosis máxima de 75 unidades de nitrógeno. Y lo que hicieron ellos básicamente es medir la firmeza del fruto a la cosecha, 25 y 50 días después de cosecha, y también midieron el contenido de nitrógeno en los tejidos. Si nos miramos primero el cero, cuando hay muy poco nitrógeno, ¿cierto?, la verdad que la firmeza de la fruta cae muy rápidamente. En cambio, cuando ya tenemos un nivel adecuado, pero bastante bajo de nitrógeno, se mantiene la calidad, y ustedes ven que en términos generales, ¿cierto?, con mayores dosis de nitrógeno, la firmeza del fruto cae, existiendo un óptimo, ¿cierto?, que a veces es difícil de lograr, donde aplicamos una cantidad moderada de nitrógeno, ¿cierto?, y donde los niveles de nitrógeno en el tejido son también controlados. Ahora, por lo tanto, nosotros deberíamos hacer un manejo muy ajustado del nitrógeno en frutales. Esta tabla muestra las demandas, ¿cierto?, de nitrógeno y otros nutrientes para diferentes especies. Si nos centramos en el cerezo, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 6 kilos de nitrógeno por tonelada, y a otros cultivos relevantes de la zona sur, nogal y avellano, ¿cierto? Ahí están las demandas. Manzano también tiene requerimientos por tonelada de alrededor de 1,5 kilos, etc. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos tratar de hacer es ajustar la dosis de nitrógeno haciendo un pequeño balance, ¿cierto? Y ese balance es bastante sencillo. Nosotros tomamos la demanda del cultivo en función del rendimiento y tratamos de medir el suministro, ¿cierto? Cuánto es lo que tenemos disponible en el suelo, y posteriormente podemos corregir por un factor de eficiencia. La demanda se estima, por supuesto, en función del rendimiento y por esos kilos de nitrógeno por tonelada, que habiendo algo de varianza en esos datos, la verdad que son bastante parecidos entre diferentes autores. Y el suministro está dado por el nitrógeno que había en el suelo, lo que viene en el agua. En la zona central es cada vez más relevante, en la zona sur tal vez este no es un elemento tan esencial todavía, pero el nitrógeno mineralizado sí. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es estimar cuánto nitrógeno se mineraliza desde el suelo durante una temporada. Y obviamente, para conocer cuánto nitrógeno se mineraliza del suelo, tenemos que conocer un poquito más del ciclo del nitrógeno y la materia orgánica, ¿cierto? Ahí tenemos un mapa de materia orgánica mostrando bastante variabilidad en los contenidos. Por lo tanto, ¿cierto?, los suministros de nitrógeno también van a ser distintos en los diferentes lugares del cuartel. Si miramos un poquito la dinámica simplificada del nitrógeno del suelo, ¿cierto?, lo vamos a centrar en la materia orgánica por acción de los microorganismos del suelo, ¿cierto? Esta materia orgánica se mineraliza y produce inicialmente amonio,
Y ese amonio rápidamente se oxida, ¿cierto? Primero a nitrito y posteriormente a nitrato por acción de estos grupos de microorganismos y en particular por estas enzimas. Por ejemplo, la transformación de amonio a nitrito está dada por la actividad de la enzima amonio monoxigenasa, mientras que de nitrito a nitrato, la nitrito oxidasa, ¿cierto? Las plantas pueden absorber tanto amonio como nitrato, eh, y este es algo que nosotros tenemos que reiterar. Las plantas pueden absorber sin problema ambas fuentes de nitrógeno. Lo que pasa es que normalmente los suelos, como este proceso es natural, la mayoría del nitrógeno siempre es nítrico. ¿Ya? Y por supuesto, el nitrato está expuesto a pérdidas tanto gaseosas como a pérdidas por lixiviación. Obviamente, si nosotros aplicamos algo de fertilizante, esta urea se va a transformar por acción de la ureasa, ¿cierto?, en amonio y va a continuar la nitrificación, ¿cierto?, hasta nitrato. La idea, por supuesto, es mantener esta materia orgánica y la adición de materia orgánica, ¿cierto?, anualmente, producto de que se pierde carbono todos los años desde el suelo, es una práctica absolutamente deseable. Bueno, mirando este ciclo, ¿cierto?, la primera pregunta es ¿cuánto nitrógeno produce un suelo? Entonces nosotros sabemos que la mineralización es un proceso biológico, tal como lo vimos en la diapositiva anterior, y podríamos decir, ¿cierto?, que si lo ponemos como una función matemática, ¿cierto?, que el nitrógeno mineralizado es función de los contenidos de la materia orgánica, la actividad de microorganismos y la parte ambiental, particularmente humedad, temperatura, etc. Existen varios factores, ¿cierto?, para estimar la mineralización de nitrógeno en diferentes tipos de suelo. Aquí, por ejemplo, tenemos un inceptisol de la zona central y un andisol de la zona sur. Uno puede usar estos factores de mineralización, ¿cierto? Por ejemplo, materia orgánica por 30 nos podría dar alrededor de 60 kilos para un suelo de 2%, y en el caso de un andisol, siempre se ha hablado que la materia orgánica es protegida y por lo tanto las tasas de mineralización son menores. Podemos usar ese factor de mineralización. Y eso nos daría alrededor de 100 kilos de nitrógeno mineralizado por temporada. Ahora, ¿de dónde salen esos factores de mineralización? Ustedes los pueden calcular sin problema, ¿cierto? A partir, ¿cierto?, de la caracterización de los suelos. Ahí tenemos un andisol que tiene una relación carbono-nitrógeno de 14, con un 10% de materia orgánica. Podemos estimar el carbono, y del carbono podemos estimar el nitrógeno, y podemos aplicar, ¿cierto?, un porcentaje de mineralización de ese nitrógeno orgánico que puede ir entre el 1 y el 2%. Y finalmente, ¿cierto?, podemos llegar a nuestros factores de mineralización. Una cosa importante a notar, ¿cierto?, es la cantidad de nitrógeno orgánico que tienen nuestros suelos. En el caso de un andisol podemos tener prácticamente 9.000 kilos de nitrógeno orgánico, y en un suelo aluvial de la zona central alrededor de 3.000. Bueno, de ese pool de nitrógeno orgánico se estima que se puede mineralizar entre el 1 y el 2% por año. Y de ahí vienen, por supuesto, estos factores que ustedes pueden ver aquí abajo. Bueno, cuando uno estudia diferentes sitios, diferentes lugares, se da cuenta que efectivamente los suelos pueden generar bastante nitrógeno. Este es un suelo de la zona central, estos son más de la costa, en fin, son cantidades interesantes de nitrógeno. Pero siempre está la duda de cuánto es ese nitrógeno. En el caso de los suelos de la zona sur, trabajamos un pequeño modelamiento aquí, ¿cierto?, donde se modelaron suelos de 2 a 10% de materia orgánica, y se estimó el nitrógeno mineralizado considerando solamente la banda del frutal, no para el total de la superficie. Por lo tanto, estas cantidades pueden ser mucho mayores, ¿cierto? Y trabajando con tasas de mineralización entre el 1 y el 2% del nitrógeno orgánico, ¿ya? Bueno, con eso logramos modelar, ¿cierto?, esta curva. Aquí tenemos la cantidad de nitrógeno mineralizado, y aquí está la frecuencia, ¿cierto?, de lugares o de suelos que producen esta cantidad, y ustedes ven que en general tenemos una distribución con una cola un poco larga a la derecha, ¿cierto? Hay algunos lugares que pueden llegar a producir 200 kilos de nitrógeno de acuerdo a este modelamiento. Esta es la distribución acumulada, que nos permite, por ejemplo, ver que si queremos mirar dónde está la mediana, ¿cierto?, de aportes de nitrógeno, está en torno a los 80 kilos de nitrógeno por hectárea. O sea, en términos medianos, el valor central, un suelo de la zona sur debería producir alrededor de 80 kilos de nitrógeno, ¿cierto?, considerando toda la variabilidad de suelos que nosotros encontramos en el sur. Bueno, con esta distribución, ¿cierto?, de nitrógeno
que potencialmente pueda mineralizar el suelo, hicimos algunos balances bastante sencillos, ¿cierto?, para los principales cultivos de la zona, y considerando rendimientos de 15 toneladas por hectárea en el caso de cerezo, y las demandas que les mostré en la tabla inicial, por ejemplo, para cerezo son alrededor de 6 kilos por tonelada, estamos hablando de 90 unidades o kilos de nitrógeno, y si hacemos la diferencia entre lo que mineraliza el suelo en la banda, ¿ya?, y la demanda de nitrógeno, ¿cierto?, nos damos cuenta que solamente en una baja proporción, alrededor del 20%, la demanda de nitrógeno supera a lo que el suelo aporta. Dicho en otras palabras, ¿cierto?, en el caso de cerezo, para los suelos de la zona sur en general, la fertilización debería darse más o menos en alrededor de un 20% de los casos. ¿Ya? En el 80% de los casos hay suficiente nitrógeno para sostener un rendimiento de alrededor de 15 toneladas por hectárea. Además, consideren que acá se estimó solamente el nitrógeno en la banda, pero todos sabemos que el nitrógeno se mueve, habiendo agua, se puede mover, ¿cierto? Y si llueve, por ejemplo, perfectamente ese nitrógeno de la entrelera podría llegar también a ser absorbido. Así que 80% de los casos de cerezo no habría que fertilizar. En el caso de manzano es alrededor de un 50%, ¿cierto? O sea, la mitad de los casos habría que aplicar nitrógeno, y en estas cantidades que ustedes ven aquí, alrededor de 50, 60 kilos de nitrógeno tal vez. Y si vamos a cultivos de mayor demanda, por ejemplo, como nogales, aquí un poco cambia la situación, ¿cierto? Habría que fertilizar con nitrógeno en alrededor de un 90% de los casos, y en avellano en alrededor de un 60% de los casos. Bueno, si hacemos un resumen, lo que estamos viendo en la práctica, ¿cierto?, que para algunos cultivos, en particular como cerezo, prácticamente la mayoría de los suelos de la región sur, yo consideré la Araucanía al sur, no necesitarían o necesitan muy poco nitrógeno. Y en los otros casos, ¿cierto?, uno puede hacer ajustes bastante importantes de nitrógeno. Pero la pregunta siempre subsiste, ¿cierto?, porque finalmente todos esos son modelos que uno puede estimar para determinar cuánto nitrógeno se mineraliza. Se han hecho estudios, nosotros personalmente yo he hecho 3 o 4 estudios de este tipo, y aquí este es un estudio que hicimos por allá por el 2004 en suelos del Valle Central de Chile. Son estudios de terreno, no son incubaciones de laboratorio, sino que estudios de terreno, y en este caso encontramos, eran 2 sitios, ¿cierto?, en el Valle del Maipo, y en promedio estos suelos dan alrededor de medio kilo de nitrógeno por día, pero pueden variar, ¿cierto?, entre 0,1 y 1,5. Si lo transformamos a kilos por hectárea para tener una idea más cercana, estos suelos pueden dar entre 18 y 270 kilos de nitrógeno por hectárea por temporada, con una media de alrededor de 90 kilos. Entonces, claro, uno tiene esas referencias. Si ustedes lo ponen en términos prácticos, ¿cierto?, un suelo puede dar entre medio kilo por día y 1 kilo de nitrógeno día por hectárea, ¿ya? Pero siempre está la duda en el sur, en suelos que tienen altos contenidos de materia orgánica, y para ello el año pasado, en el mes de agosto, ¿cierto?, se instaló un estudio en un cuartel de aproximadamente 3 hectáreas. Este cuartel se mapeó detalladamente, ¿cierto?, utilizando una tecnología de sensor que se llama de radiación gamma, y que nos permite básicamente conocer en detalle, ¿cierto?, todas las características del suelo. Bueno, y a partir de este sensoramiento, ¿cierto?, que ustedes ven aquí, está el mapa de radiación gamma, se determinaron 3 zonas de radiación que se consideraron distintas, y en cada una de estas zonas se instalaron tubos de mineralización. Ya les voy a explicar cómo. Solamente para mostrarles los contenidos de materia orgánica de este suelo varían entre 10,4 y alrededor de 11%. Son contenidos bastante típicos, ¿cierto?, de los suelos volcánicos de la zona sur. Entonces, lo que se hizo en esta zona, en estas diferentes zonas, estas 3 zonas, es instalar tubos de mineralización. ¿Ya? Esta tecnología es bastante simple, consiste en enterrar tubos de PVC, los cuales se extraen con suelo, y en la parte basal se le incorpora una bolsa, ¿cierto?, con resinas aniónicas y catiónicas para
atrapar, ¿cierto?, cualquier lixiviado que pudiera producirse producto del riego o las precipitaciones, ¿ya? Se instalaron en las 3 zonas de colores que vimos anteriormente alrededor de 288 tubos, y cada 15 días fuimos extrayendo alrededor de 18 tubos, ¿cierto? En total se hicieron 15 mediciones, todavía esto está en proceso, llevamos prácticamente todas las mediciones, pero para estimar, ¿cierto?, los cambios en nitrógeno, nítrico y amoniacal, no solamente en el suelo, sino que en las resinas, para medir también cuánto nitrógeno pudo haberse lixiviado, ¿cierto?, más allá de los 30 centímetros de este tubo. Ahí ustedes pueden ver en el campo, ahí está el tubo, está la bolsita de resinas, y se está instalando. Es un trabajo bastante arduo. Se dejan incubando en condiciones de campo y posteriormente se van retirando estos tubos en el tiempo. Bueno, y aquí están los resultados, ¿cierto? Son resultados preliminares porque todavía estamos extrayendo mucho de las resinas, ¿cierto? Es un trabajo bastante arduo. Y ustedes ven, ahí está el tiempo, cada 15 días se fueron haciendo mediciones y el nitrógeno mineralizado. Y ustedes pueden ver ahí cómo va aumentando las cantidades de nitrógeno en kilos por hectárea, ¿cierto? En el tiempo, y más o menos, si ustedes toman aquí a los 120 días, en algunos casos llegamos a más de 400 kilos de nitrógeno por hectárea. Si tomamos el promedio de estas 3 zonas, que es la línea punteada, o sea, esta X aquí, y ajustamos un modelo lineal sencillo nomás, ¿cierto? Podemos obtener la tasa de mineralización. Y aquí estamos hablando de 2,8 kilos de nitrógeno por día, por hectárea. Y eso es más de 3 veces, ¿cierto?, lo que nosotros encontramos en los suelos de la zona central. Incluso podría ser 6 veces lo que estamos encontrando en los suelos de la zona central. O sea, lo que nos dice, ¿cierto?, que tenemos una gran cantidad de nitrógeno, ¿cierto?, que puede llegar incluso a 500 kilos. Ahora, es verdad que parte de ese nitrógeno se puede lavar, ¿cierto?, tal como se aprecia en este gráfico de la derecha. Tenemos el tiempo y tenemos el nitrógeno del suelo como aumentando, ¿cierto? Y tenemos una fracción que se va lavando, que es la que se atrapa en la resina, que es principalmente nitrógeno nítrico. Ya prácticamente no hay amonio en la resina, y es lógico, es esperable, puesto que el amonio tiene carga positiva y se absorbe en la arcilla. Así que hay una pérdida por lixiviación, pero si ustedes excluyeran esa pérdida, ¿cierto?, de todas formas los niveles de nitrógeno mineralizado son altísimos. Ya, estamos hablando con esta tasa de 3 para que sea más fácil, ¿cierto? 3 por 180 días de cultivo, estamos hablando más de 540 kilos de nitrógeno potencialmente mineralizables. Son cantidades bastante altas y que de alguna forma corroboran lo que se ha encontrado cuando se hacen estudios de incubación en laboratorio. Pero la gracia que tiene este tipo de estudios es que es en terreno y que muestra las grandes cantidades de nitrógeno que se mineralizan. Bajo estas condiciones, por supuesto, habría que aplicar 0 nitrógeno, nada. Todo lo contrario, tenemos demasiado nitrógeno que podría estar influyendo en el vigor de la planta y, por supuesto, en la producción de fruta. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en general, ¿cierto?, frente a altos contenidos de nitrógeno, o en casos donde hay un aporte, ¿cierto?, que nosotros queramos usar ese nitrógeno del suelo? Bueno, existen tecnologías que se han usado con bastante éxito, y una de ellas es el uso de inhibidores de nitrificación. Acuérdense, ¿cierto?, si vamos al ciclo del nitrógeno, el amonio que viene de la materia orgánica o que viene del fertilizante, ¿cierto?, se va a oxidar naturalmente a nitrito y posteriormente a nitrato por acción de estos grupos de microorganismos, y en particular por estos sistemas enzimáticos, ¿cierto?, amonio monooxigenasa o nitrito oxidasa. Entonces, nosotros podemos inhibir a la actividad de la amonio monooxigenasa, ¿cierto?, a través de un inhibidor, una sustancia inhibidora de nitrificación, y hacer más lento este proceso, ¿cierto?, la transformación de amonio a nitrato. Bueno, esto trae como consecuencia que se pierde menos nitrato del sistema, por supuesto, el amonio se absorbe con D a la arcilla, y finalmente lo que tenemos en el suelo es una mejor relación nítrico-amoniacal, ¿cierto?, que de otra forma es difícil de obtener. No es que no haya nitrógeno, hay nitrógeno, pero está en forma de amonio y nitrato, porque lo que hacen estos inhibidores es ralentizar la transformación de amonio a nitrato, ¿ya?
Ahora, ustedes me dirán, pero frente a excesos de nitrógeno, como es el caso del estudio que mostramos, ¿igual debería aplicar el inhibidor de nitrificación? Y la respuesta es sí, pero por otro motivo. No tanto para preservar el nitrógeno, ¿cierto? Bueno, nos interesa obviamente no perderlo, pero principalmente para lograr una relación nítrico-comunical apropiada, para lograr además que parte de ese nitrógeno se incorpore al nitrógeno orgánico, a los microorganismos del suelo, básicamente, ¿cierto? Y tener un control del vigor, ¿ya? Se han trabajado bastante con este sistema y, por ejemplo, para estimar una dosis de inhibidor de esta molécula en particular, hay varias moléculas, pero esta es la que yo he trabajado más, eh, uno entra con el contenido de materia orgánica, ¿cierto? Ahí puse diferentes contenidos desde el norte hasta el sur, ¿cierto? Y otra cosa que es importante, medir el nitrógeno residual del suelo. El nitrógeno residual está dado por una fracción nítrica y una amoniacal. La que nosotros usamos aquí es la fracción amoniacal. Entonces, por ejemplo, un típico suelo de la zona sur que tiene un 10% de materia orgánica y tiene un residual de alrededor de 30 partes por millón, estamos hablando de 2 litros de 2 kilos, perdón, de ingrediente activo de este producto, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, lo que les planteaba, ¿por qué, cierto, aplicar inhibidor cuando tenemos excesos de nitrógeno? Lo que les comentaba, mantener esa relación nítrico-amoniacal. Hay bastantes estudios al respecto, algunos bastante viejos, ¿cierto?, que hablan del efecto que tiene la relación nítrico-amoniacal sobre la producción de materia seca. Aquí, por ejemplo, este artículo del año 92, eso está en los libros de nutrición, por supuesto. Ustedes ven que las mayores producciones de materia seca se dan con relaciones nítrico-amoniacales amoniacales nítricas, ¿cierto?, de 75-25, 50-50. Y eso se logra solamente en presencia de inhibidores de nitrificación. Aquí es un ejemplo de un estudio que hicimos en la zona central, donde ustedes ven, en este caso tenemos inhibidor de nitrificación, en este caso solamente urea sola, y se ve claramente una mucho mejor, no solamente más nitrógeno, ¿cierto?, sino que también una mucho mejor relación nítrico-amoniacal. ¿Ya? Un elemento importante que pocas veces se habla respecto a los inhibidores, yo no les voy a mencionar las ventajas de los inhibidores, hay bastante literatura al respecto, hay varios artículos que se han escrito al respecto, pero hay algunas cosas que son un poquito más desconocidas del uso de inhibidores, sobre todo aquellos que están preocupados de su huella de carbono, que va a ser importante también a la hora de exportar, es las pérdidas por denitrificación, ¿cierto? Las pérdidas gaseosas. Ahora, si nosotros perdiéramos nitrógeno nítrico de manera gaseosa, pero en forma de nitrógeno, de N2, no habría problema, ¿cierto? Puesto que la atmósfera tiene un 78% de nitrógeno. El problema es cuando nosotros llegamos con formas que todavía tienen, con óxidos, ¿cierto? Óxido nitroso, ¿cierto? Y este es un gas de efecto invernadero, que tiene además un potencial de calentamiento global de aproximadamente casi 300 veces el de CO2 en un periodo de 100 años. Por lo tanto, el impacto que tiene perder nitrógeno en esta forma es bastante alto. Y si uno revisa la literatura reciente, algunos estudios, ¿cierto?, hechos en Australia, ¿cierto?, con este inhibidor, se ha encontrado que reduce las pérdidas por denitrificación, no solamente reduciendo, ¿cierto?, la disponibilidad de nitrato, tal como vimos, ¿cierto?, haciendo más lento el proceso de transformación de amonio a nitrato, sino que al mismo tiempo aumenta la proporción de N2 sobre N2O más N2. En la práctica, ¿cierto?, si hubiere denitrificación, esta denitrificación llega a N2. Así que también tiene efectos por ese lado. Es bastante interesante. Ahora, respecto al tema de la competencia iónica, algo que se mencionó por el profesor Carrasco, solamente comentarles, ¿cierto?, que efectivamente en condiciones de solución de suelo, uno podría tener competencia entre cationes, ¿cierto?, entre el amonio y el potasio, entre el amonio y el magnesio. Con calcio no es tan claro, puesto que las cantidades de calcio en el suelo son bastante altas y el calcio se mueve principalmente por flujo de masas. Sin embargo, asumiendo que hay competencia, lo que se ha visto también es que en presencia de amonio, las plantas también absorben más fósforo.
y más fósforo significan raíces, más raíces significa mayor absorción. Por lo tanto, el balance final de cationes a nivel de planta incluso se ve favorecido en presencia de inhibidores de nitrificación, ¿ya? Una cosa muy importante cuando tenemos un escenario con altas tasas de mineralización es la analítica. Y en el caso de los frutales en la zona sur, yo les recomiendo, digamos, fuertemente, ¿cierto?, el uso de analítica, en particular de análisis que son bastante sencillos, nitrógeno disponible o residual, hasta ahora, salidas de invierno, antes de decidir la fertilización de primavera, porque lo más probable es que se van a encontrar con cantidades muy importantes de nitrógeno, y después de cosecha, antes de hacer ninguna post cosecha, ¿cierto? Ustedes deberían mirar cuánto nitrógeno hay en el suelo, y se van a encontrar con sorpresas tremendas. Normalmente no es necesario aplicar nitrógeno de post cosecha, pero sí lo que podemos hacer es inhibir ese nitrógeno para que tenga una mayor eficiencia. De hecho, de post cosecha lo que podemos hacer es un nuevo balance, ¿cierto? Como nosotros conocemos ya el rendimiento, podemos saber la demanda real del nitrógeno, sabemos cuánto nitrógeno aplicamos de pre cosecha, cuánto nitrógeno residual había y cuánto se va a mineralizar en el resto de la estación, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que en muchos casos, al hacer este balance, resulta que tenemos más nitrógeno del que necesitamos, y la recomendación es cero, solamente inhibidor para mantener ese amonio, ¿cierto?, y que el amonio entre directamente a reservas como arginina. Para, de alguna manera, ejemplificar lo que les digo en términos de análisis de suelo, estos son 2 sitios, ¿cierto?, en la zona de Osorno, dedicados a la producción de cerezo. Esto es a salidas de invierno, y solamente quería llamar su atención respecto a las cantidades de nitrógeno residual. Miren, cantidades gigantes. Si ustedes suman estas 2 cantidades, ¿cierto?, tenemos sobre 100 partes por millón de nitrógeno. Si multiplican por 3, le va a dar más o menos kilos por hectárea. Tenemos alrededor de 300 kilos de nitrógeno por hectárea. Si queremos corregir a la banda, son 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Suficiente, ¿cierto?, para satisfacer no solamente los requerimientos iniciales del cultivo, sino que toda la temporada de crecimiento. Sin embargo, uno también ve otras cosas, ¿cierto? Ve pH bajos, esto habría que corregirlo, y lamentablemente este no tiene cobre, pero si ustedes se empiezan a fijar en su análisis de cobre, también estamos viendo cada vez más cobre en varios sistemas productivos. En honor al tiempo, algunos comentarios finales, ¿cierto? El control de la dosis de nitrógeno en frutales es clave para producir buenos rendimientos y calidad de manera sustentable. El suministro de nitrógeno vía mineralización de la materia orgánica debe ser considerado dentro del balance de nitrógeno, en particular, ¿cierto?, en los suelos volcánicos del sur de Chile, y muy probablemente en la mayoría de los cultivos en esos suelos habría que aplicar cero. El uso de inhibidores de nitrificación permite asegurar la disponibilidad del nitrógeno mineralizado para el cultivo, además, aumentando además su eficiencia, lo que significa que si ustedes usan inhibidores y el balance les dice que hay que aplicar nitrógeno, uno puede reducir obviamente esa dosis en cantidades bastante significativas, que pueden llegar incluso hasta el 50%. Y en muchos casos, por supuesto, es posible eliminar las aplicaciones de nitrógeno vía fertilización. Y esto es importante. En suelos con alto suministro de nitrógeno, el uso de inhibidores también permite mantener una buena relación nitrato-amonio, reduciendo los problemas, ¿cierto?, de sobrevigorización. Y además hay un elemento que hemos estado estudiando, ¿cierto? Mucho de este nitrógeno se transforma en nitrógeno de biomasa microbiana. Y por supuesto no está presente en la solución del suelo. Así que eso también se regula por ese lado. La analítica de suelo a salidas de invierno y de post cosecha juega un rol fundamental en la estimación del suministro de nitrógeno y el ajuste de las dosis. Se van a encontrar con muchas sorpresas, algunas muy agradables, ¿cierto?, sobre todo en un año de altos costos de nitrógeno. Y en general, yo creo que nosotros tenemos que gastar nuestro dinero, ¿cierto?, en aquellas cosas que realmente son relevantes para el cultivo. Y esto, como comentario final, ¿cierto?, el control de otros factores limitantes, como el pH, los metales, ¿cierto? Hay mucha gente que le gusta aplicar guanos, incluso hoy día se abrió, ¿cierto?, la posibilidad de aplicar lodos de la industria de salmones,
lodos de planta de tratamiento de aguas servidas, etcétera. Bueno, hay que tener ojo porque en las dosis, ¿cierto? Puesto que también hay aporte de metales en esos materiales, el uso también de cobre en cantidades altas para control de enfermedades también es un problema. Eh, Así que eso hay que controlarlo. Y lo mismo, reponer permanentemente la materia orgánica del suelo. Podemos calcular las pérdidas de carbono todos los años, ¿cierto? Producto de la actividad biológica. Y por supuesto el uso de microorganismos son elementos claves para alcanzar una sustentabilidad productiva. Bueno, agradezco la invitación, agradezco a las personas que se quedaron, ¿cierto? Hasta esta hora, y si tienen preguntas, encantado de tomarlas. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Rodrigo. Comentarte que somos 136 personas conectadas y viendo, sé que hay varios productores, agricultores, hay profesionales, y la verdad que si nos quedamos hasta esta hora es porque es muy interesante. Lo que tú acabas de decirnos en este minuto es de gran relevancia. Que tú puedas exponer y decir que en los suelos del sur de Chile, medidos en la zona sur, ustedes tienen mineralizaciones del orden de 3 kilos diarios y que a los 180 días puede llegar a 400, se agradece mucho, porque muchos de nuestros programas nutricionales que elaboramos, lamentablemente a veces la información no es local. Por lo tanto, esto ya es algo que nació acá. Agradecemos haber sido parte de esto también, ¿cierto? En el huerto de Río Negro, y de seguro que nos va a servir montones, y a la vez explica lo que veíamos en la charla anterior de por qué tenemos plantas con tanto vigor y que nos obliga muchas veces a hacer podas muy severas para poder bajarle el vigor, y obviamente que vamos a tener que darle muchas vueltas a las unidades de nitrógeno que estamos aplicando. Eso es así, digamos. Eh, bueno, aquí hay preguntas, ¿cierto? Leovigildo Medina: ¿se ha contabilizado el cobre y otros minerales que aporta el agua de riego y que pudieran inferir en las reacciones químicas que ocurren en el suelo, o se considera que es irrelevante? Bueno, en condiciones de sequía, por supuesto, se produce una concentración de los nutrientes en el agua de riego, y en particular en la zona central, por ejemplo, estamos viendo aguas mucho más salinas que aportan bastante nitrógeno principalmente y otros nutrientes. Hay aguas que pueden aportar fácilmente sobre 100 kilos de nitrógeno por temporada. Incluso hemos visto aguas que aportan 400 kilos de nitrógeno por temporada. Ahora, respecto al cobre, antiguamente las aguas traían cobre, pero hoy día la mayoría de la actividad minera está regulada, ¿cierto? Y si uno analiza las aguas de la mayoría de los ríos chilenos, los niveles de metales son muy bajos. Son aguas bastante limpias en ese sentido. La principal la principal fuente de cobre en el caso y otros metales, ¿cierto? Son las aplicaciones tanto de cobre para control de enfermedades como también la aplicación excesiva, ¿cierto? Muchas veces de materias orgánicas tipo estabilizados o lodos, etcétera. En ese punto, Rodrigo, corrígeme o me confirmas, en tu presentación hablaste de niveles sobre 50 partes por millón de cobre en suelo, ya se considera como tóxico, ¿no? Así es, para los cultivos uno tiene que empezar a preocuparse alrededor de los 10 partes por millón, y ya cuando estamos sobre 50 estamos en un nivel tóxico. Solamente recordar que del punto de vista nutricional, el cobre, cuando tenemos un ppm en el suelo es suficiente, ¿cierto? Ya. Ya cuando estamos en 10 estamos un poquito complejos, y ya 50 es tóxico. Nosotros hemos visto suelos de 300 partes por millón de cobre. ¿Acá en Chile? Acá en Chile, claro. Bueno, y mucha gente siempre le ha echado la culpa al agua, pero la verdad es que cuando uno empieza a monitorear huertos nuevos que parten con una línea base de cobre bastante baja, en muy poco tiempo ya tienes 10 ppm y más. Sí, entiendo. Rodrigo, una consulta. Eh, Queda claro un poco acerca de la capacidad que tienen nuestros suelos con la materia orgánica de mineralizar nitrógeno, pero la consulta es, ¿en qué momento tengo esas tasas de mineralización? ¿Qué pasa si tengo primaveras frías con bajas temperaturas de suelo, poca actividad de microorganismos? ¿Hay un punto en el que tengo que hacer aplicación de nitrógeno a pesar de que
de que sé que tengo mucha materia orgánica, pero no se está mineralizando. ¿Eso puede ser así? Sí, absolutamente, pero afortunadamente hay una sincronía, ¿cierto?, entre la actividad de la planta y la actividad biológica en el suelo. Si tú tienes bajas temperaturas de suelo, Sí. también la actividad de la planta va a ser baja. Por lo tanto, la solución ahí no es aplicar nitrógeno vía suelo, sino que ir tal vez con un foliar, ¿cierto? Cuando no hay actividad biológica, producto de que las temperaturas del suelo son bajas, la solución no es aplicar nitrógeno al suelo, es directamente arriba. Y para hacer como digamos, una conclusión más contundente de lo que nos has expuesto, que es tan interesante para un productor que tiene que tomar la decisión hoy día, ¿cierto? ¿Cómo decide el no aplicar nitrógeno en base a todo lo que están mostrando y partir con una estrategia de inhibidores de nitrificación? ¿Qué le recomendarías en la analítica? ¿Hacer análisis de incubación de nitrógeno en laboratorio? Eh, ¿Cómo toma Mira, esa decisión? para partir, yo haría algo más sencillo, ¿cierto? Hacer un análisis normal de fertilidad, ¿cierto? Donde hagamos materia orgánica, hagamos pH, hagamos también nitrógeno disponible, ¿cierto? Una analítica de fertilidad. Con esos contenidos de materia orgánica, nosotros podemos estimar las tasas, ¿cierto? Si estamos en condiciones de un suelo volcánico de 10% de materia orgánica, lo más probable que las tasas son altas. Uno puede hacer una estimación de lo que se va a mineralizar y posteriormente tomar la decisión de aplicar o no aplicar. Yo personalmente creo que en el caso de cerezo, como vimos en ese estudio probabilístico que les mostré, ¿cierto? Solamente un 20% de los casos se simularon más de 10.000 datos, ¿ya? Y en un 20% de los casos solamente habría que fertilizar. O sea, eso indica que con bastante seguridad uno podría eliminar la fertilización nitrogenada y trabajar directamente con inhibidores. Pero siempre hay que tomar la decisión en base a datos, por lo tanto yo miraría nitrógeno disponible, materia orgánica, ¿cierto? Y los otros elementos también para evitar que haya algún elemento que sea limitante, ¿cierto? Por ejemplo, si el pH está muy bajo, claramente va a estar afectado toda la actividad biológica también. Exacto. Mira, aquí tenemos una pregunta de Francisco Delgado que dice, profesor, ¿son relevantes en los suelos del sur los productos químicos que señalan ser materia orgánica? Sí, la pregunta es muy interesante. Efectivamente, cuando nosotros usamos material, cuando hablamos de mejorar el suelo vía el uso de materias orgánicas, nos estamos refiriendo principalmente a materias orgánicas humificadas, ¿cierto? Y hago la diferencia porque, por ejemplo, un guano estabilizado es un muy buen material, pero es un fertilizante, ¿cierto? El guano principalmente hay que mirarlo como un fertilizante, aporta grandes cantidades de nutrientes. En cambio, cuando estamos hablando de materias orgánicas estabilizadas, ¿cierto?, en base a leonardita, compost u otras materias orgánicas bien estabilizadas, estamos hablando de mejoramiento del suelo, estamos hablando de adicionar, por ejemplo, más cargas al suelo y aportar carbono también en diferentes fracciones, ¿cierto?, para que los microorganismos funcionen. Eh, Así que podría ser relevante desde el punto de vista físico y también químico el aplicar estas cantidades aplicar, digamos, materia orgánica. Además, no se olviden que todos los años, por actividad biológica del suelo, ¿cierto?, se pierden cantidades importantes de carbono. Nosotros podemos perder fácilmente 1.000 kilos de carbono por hectárea año, tranquilamente. Perfecto. Vamos a leer la última pregunta, ¿cierto? De parte de Javiera Márquez. Dice Javiera, ¿hay estudios sobre microorganismos benéficos con el fin de mejorar la nutrición de las plantas? ¿Sugiere inocular microorganismos que mejoren la fijación de nitrógeno u otras acciones? Efectivamente, en este manejo integrado, ¿cierto?, el uso de microorganismos que nosotros llamamos PGPR, promotores de crecimiento de raíces o promotores de crecimiento vegetal en general, puede ser muy indicado, pero hay que mirar qué funciones las que queremos estimular. Por ejemplo, en el sur, si tenemos grandes cantidades de nitrógeno que se pueden mineralizar, tal vez no sería la función de fijar nitrógeno la que yo estimularía, ¿cierto? Podríamos tal vez estimular la solubilización de fósforo, que es por otros mecanismos, ¿cierto? O la estimulación de raíces en general. Pero si yo estoy en un suelo que tiene niveles de materia orgánica menores, claro, yo podría trabajar, por ejemplo, en estimular
la mineralización de la materia orgánica a través de microorganismos que se llaman descomponedores. Así que los microorganismos tienen funciones diversas y uno debería elegir el tipo de microorganismo dependiendo de la función que quiere eh, realizar. Perfecto. Vamos a hacer una excepción, habíamos dicho la última pregunta, pero solo porque es Macarena. Macarena Pasos dice, hola, muy buenas presentaciones. En el caso de no necesitar nitrógeno por el suministro del suelo, ¿qué pasa con la fertilización con nitrato de calcio? ¿Lo recomiendas igual? De lo contrario, ¿qué fuente de calcio recomendarías? Gracias, dice Macarena. Sí, la pregunta es muy buena y yo no quiero contradecir a nadie, por supuesto, pero yo sí tengo mi opinión respecto al tema del nitrato de calcio y a las dosis que se aplican. Si nosotros tenemos un suelo que tiene buenos niveles de calcio, porque hemos estado encalando, ¿cierto? En el caso del sur, hemos levantado los niveles de calcio. eh, Cuando nosotros calculamos cuánto calcio hay en el sistema y después comparamos esa cantidad con lo que aplicamos vía nitrato de calcio, la verdad que el nitrato de calcio es una gota en el mar. ¿Ya? O sea, el efecto que puede tener aplicar 100 kilos de nitrato de calcio es casi cero. ¿Ya? Pero supongamos que estamos en el caso de que realmente requeríamos calcio porque estamos en un suelo de bajos niveles de calcio y no necesitamos nitrógeno, estamos en el sur de Chile, claramente podemos usar una fuente como cloruro de calcio. No hay ninguna restricción para usar cloruro de calcio en suelos de la zona sur. Además, tal como usted usa el cloruro de potasio, en este caso se puede usar cloruro de calcio y evitar, ¿cierto?, aplicar nitrato como carrier en este caso. En ese caso, Rodrigo, hasta qué dosis podría yo pensar, o más que dosis, qué cantidades de cloruro de calcio que no me genere problema el cloro, digamos, en ese... Mira, la verdad es que los suelos de la zona sur, el agua de la zona sur, ¿cierto? No tiene problemas de conductividad, los niveles para llegar a tener niveles elevados de cloruro, habría que aplicar dosis bastante altas, pero uno podría aplicar perfectamente 100 kilos de calcio, ¿cierto? O más como cloruro de calcio y sin ningún problema en suelos, yo diría, desde Curicó al norte, al sur, digamos. Ya, perfecto. Ya, ahora sí que sí. Jans Rivas dice, ¿sulfato de calcio podría ser una alternativa? Sí, de hecho, la forma más económica, ¿cierto?, de mejorar los niveles de calcio en el suelo son, primero, si ustedes tienen problemas de pH, encalar. Y si tienen problemas no solamente de calcio, sino que de magnesio, pueden usar cales dolomíticas. Supongamos que su pH está en buenos niveles, nosotros podemos aplicar permanentemente, ¿cierto?, yeso, sulfato de calcio, para mejorar esos niveles de calcio sin modificar el pH. Entonces, en el fondo, el concepto que se conversó por parte del profesor Carrasco aplica. Hay calcios en el sistema. El tema es cómo metemos ese calcio. Y yo creo que vía yeso puede ser una muy buena alternativa. Excelente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por tu disposición, ¿cierto? Y la verdad que generó bastante interés. Esta presentación no solo queda acá, luego la vamos a tener en nuestro canal de YouTube también para quienes quieran revivir este momento. Hay muchas personas que sí lo quieren hacer, pero por distintos motivos no pudieron estar hasta ahora. Pero van nuestros agradecimientos hacia ti por estar con nosotros y bueno, desearte lo mejor de los éxitos en lo que estás haciendo y en tus proyectos. Bueno, muchas gracias a todos y estamos a su disposición para futuras conversaciones. Gracias. Listo, que estés bien. Gracias. Gracias. Bueno, pues han sido dos jornadas bastante extensas. Si hacemos un poco la memoria, son más de 11, son 11 presentaciones las que tuvimos en dos jornadas, no es menor, pero la verdad es que nos vamos con la satisfacción y con todo lo que se nos ha escrito en el chat, ¿cierto? Recordarles que quienes quieran el certificado nos escriban en los minutos que nos van quedando antes del cierre final su nombre y con eso nosotros ya podemos, nombre completo, ¿cierto? Podemos enviarles el certificado digital de asistencia. Lo otro, como lo acabo de mencionar, todo esto que acabamos de vivir estos 2 días va a estar disponible a partir de la próxima semana para todos quienes han preguntado en el canal oficial de YouTube de Coprinsem. Van a poder revivir las veces que quieran todo lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces,
lo que nos queda es agradecer a todos, agradecer a nuestros auspiciadores, agradecer a nuestros expositores, agradecerles a ustedes que decidieron destinar parte de su tiempo para estar acá. Fue una grata sorpresa nuevamente ver que hemos logrado, y el poder de las telecomunicaciones, más de 800 personas en doble jornada conectadas de distintos puntos de nuestro Chile y también de lugares tan lejanos como Serbia, Egipto, España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú. A todos ellos, ¿cierto? Por nombrar algunos, les deseamos lo mejor y les enviamos un cordial saludo. Nos queda la reflexión del interés que causó este evento, confirmando a Chile como un especialista y referente en fruticultura a nivel mundial. Van nuestros agradecimientos, ¿cierto?, a todos nuestros oficiadores, ya lo dijimos, y a los expositores. Y para los asistentes, felicitarles, porque destinaron parte de su tiempo para actualizar sus conocimientos, incrementar los conocimientos, ¿cierto?, y tomar las mejores decisiones. A nuestros productores les enviamos un mensaje de ánimo, de fuerza ante las adversidades para que logremos, dentro de todo lo que sucede, ¿cierto?, la mejor temporada frutícola que se nos avecina. Será hasta el próximo año, donde desarrollaremos nuestra 15ª versión del seminario y esperamos desde ya que cuando llegue ese momento sea dejando atrás esta pandemia. Un afectuoso abrazo y éxito a todos en sus proyectos. Será hasta la próxima. Ubicado en el extremo sur del mundo y aislado naturalmente por cordillera y mar, en un extenso territorio de una gran diversidad agroclimática, Chile se presenta como un país con características únicas. Esta diversidad de climas hace posible el desarrollo de un amplio conjunto de cultivos agrícolas, entre los cuales destaca la fruticultura de exportación. El sur de Chile, de tradición ganadera y cerealera, posee abundantes recursos hídricos, suelos profundos y fértiles, y hoy, con el cambio climático, se ha abierto una oportunidad para desarrollar un nuevo polo frutícola de exportación a nivel nacional. No obstante, materializar el futuro frutícola del sur de Chile dependerá del factor más importante: la visión, innovación y eficiencia de nuestros empresarios agrícolas. Cooprinsem es una cooperativa agrícola formada en 1968 por un grupo de agricultores visionarios del sur de Chile. Ellos reconocieron tempranamente el valor de la integración de tecnologías para transformarse en empresarios agrícolas. Hoy su fortaleza está en la diversificación de servicios y tecnologías con 17 departamentos y 16 sucursales a nivel nacional. Es por esto que reconocemos a los productores, el conocimiento y la tecnología como pilares fundamentales de la cadena productiva. En el año 2007 se creó la Unidad de Frutales del Departamento Agrícola. La Unidad de Frutales se cimienta en dos pilares de acción: la atención a nuestros socios y clientes a través del abastecimiento de insumos frutícolas en nuestras 17 sucursales desde Chimbarongo hasta Ancud, y la transferencia de tecnologías a través de giras técnicas, días de campo, seminarios, coordinación de grupos de transferencia tecnológica, así como los servicios de asesoría en el manejo agronómico y la evaluación, diseño y establecimiento de huertos frutícolas en la zona sur del país. Nuestra misión: proveer tecnologías, servicios y productos de la manera más eficiente posible para maximizar la rentabilidad de nuestros cooperados y clientes, manteniendo una cooperativa sólida al servicio del sector agropecuario. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad.